El análisis de la actualidad local e internacional, de la mano de Oenir Sartú. Tiempo incierto. En Bajo la Lupa. ¿Cómo anda, Oenir? Ahora sí. Bien. ¿Qué nos trae para hoy? Bueno, quiero comentar sobre algo que estamos en riesgo de perder. A la mierda. Y que lamentablemente a veces no apreciamos o no sabemos qué es lo que estamos en riesgo de perder. Con eso me refiero, y la clave es entender esta idea. No solo a las formalidades democráticas, lo de votar y elegir y no sé qué, sino al principio medular por el cual los gobiernos son expresión, resultado de la voluntad social. Esto, claro, te dicen, no, porque el político hizo esto y el presidente hizo lo otro, entonces a mí no me representa. Todo lo que estamos, el objetivo es tratar de distinguir entre que me guste o no me guste los resultados de una elección o las políticas que aplica el electo, con el concepto central de que el poder político es expresión de alguna manera de la voluntad social. O al menos de la mayoría. Sí, pero mirá, hay una cosa que nadie puede gobernar por la fuerza. Esto es un hecho, es decir, podés episódicamente, un periodo, unos meses, unos años, pero tarde o temprano, si un sistema político no tiene consenso, no tiene gente que a gusto o a disgusto lo acepta como el menor de los males o lo que sea, ese gobierno no se sostiene. Es decir, indefectiblemente, yo lo vi en la época de la dictadura, cuando vino el golpe militar, y mucha gente lo aceptó como algo mejor que el caos violento en que se vivía. Después, 12 años después, ese gobierno perdió legitimidad por muchas razones, por su autoritarismo, porque se va corrompiendo, porque se va pudriendo, como el poder absoluto corrompe claro. absolutamente, por su situación económica, todo el primer quiebre de la tablita, una serie de factores que llevaron a que se desacreditara y de presiones internacionales que llevaron a que ya no era el gobierno. Ya había cumplido su función. Exactamente. Estamos hablando de la dictadura. Estoy hablando de la dictadura, ¿no? De 1973 Bien. a 1984. ¿Qué fue lo que yo percibí? Bueno, que hubo, en determinado momento, nos guste o no nos guste, contó con cierto consenso o aceptación de parte de la sociedad, después la perdió. Bien. Y cuando la perdió, él se le hizo muy difícil gobernar. Y todos sabemos lo que pasa cuando un gobierno está desacreditado. Termina por ser desobedecido, irrespetado. Bueno, de hecho, el proceso, más o menos, venir de las personas que estuvieron de acuerdo, que hoy son, vos estuviste de acuerdo con los milicos, y eso que escuchamos en la charla de los bares, bueno, pero hay de mucha gente. Yo, la verdad que en los gobiernos militares yo tenía laburo, yo estaba bien. Bueno. Respondió al miedo también de un descontrol total. Hay un factor de miedo, hay claro. un factor de no te pongas en contra porque te la dan. Pero luego en todo ese proceso hubo gente que le parecía bien y necesario una mano dura. A eso me refiero. Y luego se unieron y dijeron, no queremos esto, porque las grandes concentraciones no fue solo la gente que, inclusive hubo gente que se dio vuelta y dijo, ya, se fueron al carajo. Claro, esa es la realidad, claro. Es decir, perdieron ese consenso, esa tolerancia que no necesariamente se expresa en el voto, porque el régimen militar pierde su mayoría, su apoyo expreso. Ese fue un factor que lo O sea, hablaste otra vez del evento multitudinario del Obelisco, y eso del 27, ahí no era 83, gente de izquierda. Y las elecciones y el plebiscito del 80, que marcó que no tenía mayoría en la voluntad popular. A partir de ahí viene una debacle, fueron perdiendo la legitimidad. Es decir, ese apoyo informal, pero que existe, ¿no? Bueno.
Es decir, esta noción de que un gobierno proviene de la voluntad, nos guste o no nos guste, de la voluntad o de la aceptación de la sociedad, fue una idea que era muy antigua en las primitivas democracias griegas y en Roma y en Atenas y en varias ciudades griegas. Bueno, de alguna manera el poder era eso, era una asamblea o algún tipo de reunión de ciudadanos que tomaba decisiones. Y bueno, parece claro que era la voluntad ciudadana la que sustentaba el gobierno. Pero después, particularmente después de la caída del Imperio Romano, eso se pierde prácticamente, salvo en pequeños islotes en algunos lugares, se pierde, y lo que se instala es un orden de fundamento divino, generalmente de fundamento, es decir, el orden social, el sistema feudal, estaba basado en la voluntad de Dios, en que las cosas eran de acuerdo al orden natural, como Dios lo había querido, y había que aceptarlo. Y eso duró siglos, sí, muchos siglos. ¿Ah? ¿Cuál era quién tenía el poder político? Y en principio lo tenían una serie de nobles, a quienes nadie había elegido, se repartían las tierras, vivían del trabajo de los campesinos y tenían un régimen, lo que se llama propiamente el régimen feudal, que es que uno era vasallo del otro, el que tenía más tierras le concedía un pedazo al otro, a cambio de que el otro le pagara un tributo y le prestara apoyo militar cuando lo necesitaba, y el más chico quería tener la protección del más poderoso en caso de ataques, y así vivían, conquistándose tierras. Es decir, legitimando ese orden, ¿qué estaba? La Iglesia Católica. ¿Qué les decía a los súbditos? Les decía, bueno, esto es así por la voluntad de Dios. Ustedes no pueden cuestionar al señor feudal, al rey, al otro que está allá, por supuesto tampoco a la iglesia. Esto es la voluntad de Dios. Ese régimen, estoy hablando básicamente de Europa, en otras regiones pasaron la otra otras vez cosas. En el canal, Facu, subimos algo muy didáctico, no para mostrarlo ahora, no para mostrarlo después, de la democracia. O sea, qué es, cómo se forma, cuál fue la estrategia, está muy bueno. Que viene más o menos en línea con lo que estás diciendo, de cómo se fue gestando esto, ¿no? ¿Cómo surge? Es decir, lo interesante es, en ese mundo donde rebelarse contra eso era impensable. Podía haber rebeliones cuando la cosa era muy dura, campesinos que se levantaban, o señores feudales que se rebelaban contra su señor porque, en fin, había abusado, no sé qué. Pero eran reyertas menores. Nadie cuestionaba, no existía un discurso que cuestionara el derecho de esos sujetos a mandar y a la iglesia a decir qué es lo que estaba bien y estaba mal. Es decir, la rebelión, el cuestionamiento del orden social no solo era un crimen político, era un pecado que te hacía perder el alma, ¿no? Es decir, ir al infierno y cosas por el estilo. Algo tiene que ver esa frase de al César lo que es del César, ¿no? Que es bíblico. Sí. Digamos, que llamaba, bueno, adaptarse a la autoridad y pagar los impuestos que requería el César. Es digamos, ¿no? Una brillante jugada de Jesús que ameritaría claro, porque la pregunta es maliciosa. Le preguntan porque si él decía no paguen los impuestos, era un criminal. Es decir, para el Estado romano era un delincuente. Todo un político, al César lo que es del César. ¿De quién es la imagen que está aquí? César. Bueno, entonces al César lo que es del César. Tiene un significado más profundo. Mi reino igual no es de este mundo. Claro. No, claro, él trabajaba en otro plano. Claro, pero igual tiene otro significado. Tiene varios, pero uno de ellos es... Uno de ellos es ese. Es decir, es una hábil salida diciendo que, bueno, que lo importante no era ese poder material, sino otro plano en el cual que era el cual a él le importaba. Bueno, pero volviendo al tema de Europa y su régimen feudal, bueno, ese orden parecía inmutable. Aparte, como el avance tecnológico era muy lento, y yo qué sé, las generaciones se sucedían en el mismo mundo, es decir, cultivaban con la misma azada, tenían el mismo carro, usaban los animales para tirar de los carros, no había el vehículo era el caballo y no había otra. Entonces, como el cambio tecnológico era tan lento, la vida parecía siempre igual. Abuelos, padres, nietos, bisnietos, seguían. Siempre el mismo orden, generación tras generación. Claro, de repente cambios muy sutiles, pero en realidad básicamente era el mismo mundo, con los mismos valores y con el mismo orden. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo en el campo de la tecnología hay saltos muy importantes? Pero
en el campo de las ideas, ¿qué es lo que destruye o quiénes son los que destruyen esta ideología del mundo feudal, donde había dos discursos de alguna manera? El poder político estaba respaldado por la voluntad de Dios, o en algunos casos era patrimonial, es decir, el rey era dueño de la tierra y sobre esa base manejaba vidas y tierras y vidas como dueño absoluto. El soberano, que era el nombre, era el rey o era en su territorio el señor feudal. Y ese orden no se podía cuestionar. ¿Cómo se empieza a caer este edificio feudal? Tiene muchas lecturas. Obviamente muy amplio, surge la burguesía, claro, que ya no vivía de la tierra, sino que vivía del dinero y de los negocios. Entonces había otra visión, había otra clase económicamente poderosa. Esta es la lectura marxista de alguna manera. Pero eso se expresa, y eso también lo diría el marxismo, se expresa en ideas. Es decir, hay ideas que reflejan un nuevo orden social que se está presentando. ¿Cómo se demuele ideológicamente el edificio de la sociedad feudal? Y se abre camino la idea del Estado democrático. Y ahí empieza una corriente ideológica que se conoce como contractualismo, del cual yo voy a hablar, hay más, pero yo voy a hablar de 3 autores que me parecen claves en este proceso de destrucción del feudalismo y pasaje al estado en el que nosotros vivimos, básicamente, con sus luces y sus sombras. El primero es Thomas Hobbes, un escritor inglés, que allá por el año 1961 publica una obra que se llama El Leviatán. En esa obra, la vida de Hobbes transcurre en un periodo de Inglaterra muy complicado, de guerras de religión, de guerras civiles, donde había muertes, crímenes, inseguridad absoluta. La gran preocupación de Hobbes es poner orden, ¿tá? Es garantizar paz y la vida de los ingleses. Entonces, la conclusión a la que llega es que es necesario un poder absoluto, que no sea cuestionado, pero, y ahí está la clave del asunto, no lo funda en la idea de Dios, porque las guerras eran de religión, no había forma de encontrar un Dios común. ¿En qué lo funda? Bueno, él dice, el poder, el gobierno o el Estado es producto de un pacto entre los gobernados con el gobernante para constituir ese poder absoluto. Esto parece una idea menor, pero era absolutamente revolucionaria. ¿Cómo? No era que el poder venía de Dios y tenía un origen divino. Y él dice, y no es que deba ser así, él dice que así es, así se creó el Estado, como un pacto entre individuos que elegían someterse a uno para no correr el riesgo de la anarquía, de la arbitrariedad absoluta, donde todos mataban a todo el mundo. Todos los que han vivido guerra civil saben que prefieren uno que mande y no 3 o 4 bandos en conflicto, porque hoy te mata aquel, mañana viene el otro y te... Entonces, esa es el pensamiento de Hobbes es básicamente ese, es el de un tipo que vive en una especie de México o Colombia de hace unos años, donde, bueno, no sabes qué banda o qué tribu urbana te va a matar, y dice, bueno, es preferible que exista un poder absoluto. Y dejémonos de bromar con este tema del fundamento religioso y no sé qué. El acuerdo es político. Es decir, los individuos interesados en sobrevivir deciden que haya un orden y prefieren someterse a uno y no a la guerra constante. Esta obra de Hobbes, acá dice una búsqueda rápida, marcadamente materialista, puede entenderse como una justificación del Estado absoluto, a la vez que como la proposición teórica del contrato social, y establece una doctrina de derecho moderno como base de las sociedades y de los gobiernos legítimos. Exacto. Digamos. Creo que es el primer tipo, después me dirán... Y es exacto lo que dijiste, en 1651. Es el primer tipo que dice, el poder es producto de la voluntad de la gente, que lo no porque sea maravilloso, sino porque es preferible al caos. Bien. Él es el autor de esa famosa frase, el hombre es el lobo del hombre. ¿Por qué? Porque vivía en un mundo de guerras donde se acuchillaban. Entonces, bueno, dice, esto hay que ponerle un orden. Y él lo que quiere promover es un Estado absoluto, quiere decir un régimen de autoridad. Claro. ¿Tá? Pero
pero, y esto es muy interesante, sin darse cuenta, fractura para siempre la posibilidad del poder absoluto. ¿Por qué? Porque cuando vos le decís a la gente que ese que manda está ahí porque él de alguna manera pactó o lo eligió acá, antes que el caos, inmediatamente le estás diciendo, mañana si no estás de acuerdo, afuera. Este no está bendecido, está claro. ahí porque vos lo bancás. Si Exacto. mañana lo querés echar... No es un elegido de Dios ni nada por el estilo. Es uno... Hay yo hablaba de islotes, de lugares donde habían sobrevivido ese concepto democrático, por así decirlo, de la legitimidad democrática. Y el reino de Aragón, en lo que hoy es España, tenía un mecanismo por el cual los reyes de ese reino tenían que hacer un juramento sobre los fueros, que básicamente quienes le otorgaban el poder eran nobles, pero lo que le decían era: vos que sois igual a nosotros, si nosotros que somos iguales a vos, y todos juntos más que vos, os nombramos rey. Bien. Para cumplir y respetar nuestros fueros. Y si no, non. Bien. Es si no, decir, el mensaje era muy claro. Es decir, sí. Vos estás no ahí porque nosotros te pusimos, claro. y te pusimos siempre, y te vamos a bancar siempre que respetes nuestras claro. libertades y nuestros fueros, que eran, digamos, las garantías que tenían, que no eran para todo el mundo, claro, no era una democracia como la concebiríamos hoy, pero sí rompía la idea de que el poder llovía del cielo. Decía, no, mira que vos estás ahí porque estamos nosotros. Y si no, nosotros. Claro. Si te haces el loco. Y estamos hablando del siglo XIII, 1200 y tanto. Me gustó la frase, repetirla como es cuando le dicen nosotros y somos más como es. Nos, que somos iguales a vos y todos juntos más que vos. Más que vos, chau. Quedó marcado ahí. Está claro, es el concepto, perfecto. El concepto democrático. Cuando Hobbes dice, bueno, sí, es necesario un poder absoluto que tenga autoridad y que no se acuerde. Pero ese poder, en definitiva, está ahí porque nosotros lo bancamos, nosotros lo pusimos. Bien. Podrá gustarnos más o menos, pero peor es la nada. Ahora, cuando vos estableces esa idea, quebrás así, por su base, el poder absoluto. ¿Por qué? Porque si depende de mí, si yo de alguna manera estás ahí porque yo consentí que estuviera, mañana puedo no consentir que estás, porque hiciste esto, porque hiciste lo otro, o porque no hiciste tal o cual cosa. Y ahí se rompe la estructura mental feudal y se abre camino a la idea de que los gobiernos son una emanación de la sociedad y no una expresión del poder divino, un mandato divino, exactamente. No es que el tipo tenga un derecho a ser el soberano, sino que está ahí. Lo pusimos porque peor es nada. Perfecto. ¿tá? Pero si se complica mucho, al final, nada, ¿no? Si vamos a poner a otro. Esa noción quebró para siempre el viejo orden, digamos, ¿no? Chao, no había más vuelta. Al principio nadie se dio cuenta, decía, bueno, está bien, pero esa idea empezó a correr. Y 40 años después aparece otro inglés que se llama John Locke, que en la misma línea contractualista, es decir, partiendo de que la base de que el poder político es expresión de la sociedad y no de un poder divino, presenta dos ideas que son claves. Una es la idea de la voluntad de la mayoría. Él dice, cuando no hay acuerdos, consensos, ¿cómo se tiene que resolver? Bueno, ¿sí? Por voluntad de la mayoría. La ley de las mayorías, Locke, 40 años después más o menos. Es decir, sobre fines del siglo XVII. Y ese libro que se llama Ensayos, son dos tomos, dos libros que se llaman Ensayos sobre el gobierno civil, John Locke, genera esa idea que es la idea básica de la democracia mayoritaria que hoy manejamos, y lanza otra idea que es muy interesante, que es el derecho de resistencia a la opresión. ¿Qué dice? Bueno, de alguna manera, tal como lo planteaba Hobbes, vos estás ahí en el gobierno para garantizarnos la vida y la paz, el orden a todos. Pero, si vos no cumplís esa función de garantizar la vida, la paz y el orden, tenemos derecho a levantarnos. Es decir, primero... Fíjate, si habrá sido importante lo que está diciendo, que dice, la teoría de la mente de Locke es frecuentemente citada como el origen de las concepciones modernas de la identidad y del yo, que figuran prominentemente en las obras de filósofos posteriores como Rousseau y Kant, nada más y nada menos. Sí, porque además tanto Hobbes, pero sobre todo Locke, tenía
otras áreas de pensamiento. Bien. En las ciencias y en las artes. Pero yo los estoy analizando como pensadores políticos, pero tenían otros rubros en los cuales, caso de Locke, por ejemplo, el empirismo, pero es toda una concepción sobre cómo se llega al conocimiento, de cómo funciona la mente. Pero yo no... Es mucho más amplio, pero vos te estás parando en 3 patas para describir la vida que llevamos hoy en este estado democrático. Para tratar de entender cómo llegamos a esto y para cerrar planteando por qué lo vamos a... estamos perdiendo. En riesgo de perder. Si no es que lo hemos perdido de alguna forma. Sí, estamos en crisis sobre esta idea y me parece fundamental. Es decir, 2 ideas que entonces incorpora. Hobbes destruye la base del poder absoluto. Queriendo defender el poder absoluto, lo hace pelota. Bien. El otro dice, bueno, si está ahí, está para cumplir ciertas cosas. Si no las cumple, tenemos que poder rebelarnos. Y además, cuando hay discusiones, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, por mayoría. Por mayoría, perfecto. Porque es lo que más garantiza la paz. Entonces, bueno, esas 2 ideas las incorpora. Y después aparece... Ya en lo francoparlante aparece Juan Jacob Rousseau, otro contractualista, que agrega otra idea más que es básica, que es la idea de voluntad general. La idea de que, de alguna manera, la expresión de la asamblea de los ciudadanos, él pensaba en una democracia lo más directa posible, la soberanía radica en la voluntad general. Ya no en el poder divino, no en un poder absoluto, no incluso en el representante electo. La voluntad general se expresa directamente y la función del Estado es expresar la voluntad y cumplir la voluntad general. Bueno, Rousseau fue crítico con el pensamiento político y filosófico desarrollado por Hobbes y Locke, los 2 que estás nombrando. Para él, los sistemas políticos basados en la interdependencia económica y el interés propio conducen a la desigualdad, el egoísmo y en última instancia a la sociedad burguesa, ¿tá? Término que fue uno de los primeros en utilizar, ¿no? Exactamente. Vos sabés que en la dicotomía... Hobbes, Locke, Rousseau. Estas son las 3 patas. Esas por lo menos para mí hay más, pero sí. Porque yo qué sé, tenés a otros autores, los enciclopedistas, pero estos tipos son claves en 2 procesos revolucionarios que se producen, lo que se llamó la Revolución Gloriosa en Inglaterra y la Revolución Francesa. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque quebraron la idea del orden natural y del poder divino. Se suele sostener, y yo creo que hay mucho de cierto, que Locke y Rousseau expresan 2 corrientes dentro de la concepción democrática. Una es la liberal, la de Locke, con su idea de derecho a resistencia a la opresión, con la idea de que tiene que haber tolerancia y garantías dentro del sistema, que no estaban en Hobbes. Y Rousseau es el otro, que ¿dónde pone el hincapié? En lo que él llamaba el bien común, es decir... Famoso y mal utilizado bien común. Sí, o interés general, pero es la voluntad general, que él la define como no como una simple acumulación de voluntades individuales, sino como la sociedad apuntando al interés común, al bien de la sociedad como tal. Por eso le critica a Locke su visión tan individualista. Bien. Porque 2 corrientes bien marcadas. Bien marcadas que después se siguen desarrollando. Es decir, se entiende que Rousseau es la corriente republicana, si se quiere, o socializante. O socialista. Sí. Pero incluso sin socialista, la visión republicana es donde se hace más énfasis en lo común y público que en el interés privado. Es decir, la idea es, hay un interés común de la sociedad que no es la suma de los intereses privados. Entendido. Eso es lo que tiene que expresar la voluntad general. Bien. Y difícil igual. Difícil, sin duda. Y Locke más bien lo veía como una acumulación de voluntades individuales que ponían un gobernante, mañana podían sacarlo, y cada uno mantenía el derecho a rebelarse si el gobernante no cumplía con las normas que lo regían. Estos 3 tipos, entonces, desde lo ideológico, no estoy diciendo que ellos generaron el asunto, hay causas sociales, económicas y tecnológicas infinitamente más importantes, pero estos 3 tipos construyen el concepto de Estado democrático moderno. A partir de ellos prácticamente eso cambia, se expresa en las 2 revoluciones
europeas más importantes. Conforme al avance tecnológico y el cambio de las sociedades, Exacto. Estas dos líneas ideológicas van tomando otro matiz, van adaptándose a la... Exactamente, es decir, la clase ascendente, es decir, la burguesía, que era la que producía, ya no trabajando la tierra, sino a través de la industria, a través del préstamo de dinero, producía ganancias y tenía mucho poder económico, pero no tenía poder político. Claro. ¿Por qué? Porque no eran nobles ni estaban bendecidos por el rey, por Dios, entonces claro, no tenían poder. Entonces, ¿qué les convenía? Y les convenía una ideología que dijera, no, el poder proviene de la gente. Emana del pueblo. Exactamente, el poder político es una emanación del pueblo. Sea por suma de voluntades individuales, sea por voluntad general, pero viene por ahí. O sea, que no era por un pensamiento real, sino que se estaban amoldando a lo que le convenía, digamos, por la pérdida de poder, más allá del poder económico que tenían. Claro, porque estaban disputando el poder político, claro, porque tenían un peso económico. De hecho, tenían endeudado a la mayor parte de los nobles, pero ellos no tenían el poder político. Entonces pasaban cosas como que los jueces que eran puestos por el rey, sí, de repente fallaban en su contra porque estaban protegiendo al aristócrata de no sé dónde, que era primo del rey. Entiendo. No había garantías. Entonces dijimos, wow, esto no va acá. Vamos al lado del pueblo. Exacto, es el pueblo que tiene que decidir estas cosas. Entonces, bueno, en Francia terminan cortándole la cabeza al rey, crean la Asamblea General. Si uno lee los documentos de la época, están profundamente inspirados en Rousseau. De hecho, nuestro derecho está muy inspirado en Rousseau. Pero con una serie de visiones y garantías que no estaban en Rousseau, que sí son, digamos, de origen en Locke, ¿no? Es decir, las garantías individuales, las libertades individuales son más preocupación de Locke que de Rousseau. Estos tres tipos, entonces, dan paso a lo que entendemos como el Estado democrático moderno, ¿no? Van a pasar muchos años, fíjate que Rousseau escribe casi 100 años después que Hobbes, es decir, entre uno y otro, mediante 100 años, un proceso que va acompasándose a cambios económicos y a cambios políticos. Bueno, a partir de allí la Revolución Francesa produce un efecto multiplicador, se expande, expansivo. Su visión y su discurso, que era contractualista, se expande por Europa y después llega a América y genera todo, y incide, incluso antes de la Revolución Francesa, incide en la Revolución Norteamericana. Es muy fuerte el peso de estos autores en el proceso de la Revolución Norteamericana, que termina con la Constitución, que hoy todos conocemos. Bueno, este Estado moderno, y acá me parece un concepto central, no confundir el concepto digamos, democrático en abstracto, que consiste en que los gobiernos son expresión de la sociedad. No que deban ser, sino que lo son. Claro. Este es un tema fundamental. No, porque de ningún otro lado puede venir el poder del gobernante. El poder del gobernante viene o de la voluntad, o de la tolerancia, o de la aceptación, o de la resignación de sus súbditos, de sus ciudadanos. ¿Tá? Cuando la gente no lo quiere, no quiere a alguien, es muy difícil mantenerse en el gobierno. Entonces, después podemos hablar, es decir, después se crea la ingeniería del sistema electoral, pero eso no es el principio democrático. El principio democrático es: los gobiernos son emanación de la sociedad. Después, cómo se expresa la voluntad de la sociedad es otra historia, y que muchas veces los mecanismos para la expresión de la voluntad popular son truchos, sí, por supuesto, pero eso no invalida la idea de que los gobiernos son emanación de la voluntad social. ¿Por qué? Porque la alternativa es volver a un poder decidido por quién, por Dios, por el destino. No, la cruda realidad es que el poder político es producto de una o de otra manera de la actitud, digamos, de la sociedad que lo banca, que lo lleva. Guste o no guste, y con mayor o menor gusto. Ahora, yo les decía, esto que de alguna manera llevó siglos construir y todo este edificio de pensamiento, que en realidad redescubre una vieja idea, ¿no? La idea esa de que el poder proviene de abajo, proviene de la misma sociedad y no de afuera. Esto está siendo puesto en duda de alguna manera. Y
¿Cómo está siendo puesto en duda? Bueno, porque otra vez las circunstancias económicas han cambiado y el desarrollo tecnológico ha cambiado. Y eso está determinando que la idea democrática no sea funcional a cómo están funcionando la economía del mundo. Primera cosa que hay que tener presente es, hay enormes capitales que se han formado, es decir, mientras los burgueses de 1600, 1700 eran unos tipos que, bueno, le prestaban unos mangos al noble y tenían una fabriquita donde hacía zapatos y bueno, cambiaba moneda y hacía unos mangos con eso. Es una burguesía que, si bien tenía peso económico, pero no podía controlar el mundo. Claro. Bueno, hoy hay una nueva burguesía, si querés, es decir, básicamente es un poder financiero que tiene unos niveles de riqueza que le permite operar a nivel global. Está bueno lo que decís, porque en la charla ahí cortita, la definición, tuvimos lo que hoy se define como burgués, no es tal en realidad. Si uno hace una comparación de a quién se le dice burgués hoy, no tiene nada que ver con la burguesía de ese momento, ni esta que estás marcando. Hoy, digamos, en este escenario, con el paso de siglos, ¿entendés? Como el reordenamiento, la democracia representativa, el burgués es otro el que tiene el poder sobre algunas cosas. Yo incluso que quería aclarar el origen de la palabra burgués, porque terminó teniendo un carácter como de zángano, de tipo que explota a los demás y vive de bueno, el burgués originalmente era el que vivía en el burgo, que era la ciudad. Claro. ¿Por qué se le decía burgués? Porque no era ni un campesino ni un noble. Eran tipos pequeños artesanos, tipos que de alguna manera lograban independencia, vivían en las ciudades porque la ciudad era un medio de defensa contra el señor feudal de la zona y contra las bandas que pululaban por ahí, y ahí era donde había herreros, talabartero, vidriero, yo qué sé, los mil oficios. Vida nocturna. No sé qué boliche habría, pero sí, claro, había tabernas, lugares donde comer, donde tomar, vida social, autoprotección. Es decir, eran ciudades, los burgos eran pueblos amurallados, digamos, que se defendían y de alguna manera estaban por fuera del orden social típico. Entonces, hay esos tipos que eran pequeños comerciantes, artesanos, van creciendo económicamente y se transforman al final en una economía alternativa, es decir, donde empiezan incluso, te decía, a endeudar a los señores feudales, porque las guerras constantes en que vivían los señores feudales les precisaban dinero para pagar a los soldados, entonces terminaban pidiéndole prestado a los banqueros o a los empresarios de esos burgos, ¿no? Y al final, bueno, había una relación. Y ojo, porque cuando debía mucho, a veces se quería desquitar. Si para borrar la deuda, borraba el burgo si podía. Chau, a la mierda. Entonces tenían que defenderse también. Claro. De ahí nace los burgueses. De ahí nace la expresión burgués. Es decir, el burgués lo que quería decir es que vivía en el burgo. Claro, en el burgo. ¿Qué nace? Del campesinado, digamos, la expresión. Aparentemente eran tipos que lograban. El campesinado trabajaba, era dependiente de la tierra y era prácticamente casi propiedad del señor feudal. Claro. Pero había tipos que no eran campesinos, que por H o por B se liberaban de eso. O bueno, no nacían ya habría alguna aldea, alguna cosa. Bueno, ahí no dependían del sistema feudal, no eran ni campesinos ni nobles. Esos tipos se fueron enriqueciendo, fueron fortaleciéndose, se tenían que defender, dan lugar a las ciudades. Bien. Porque claro, el feudalismo no era un régimen urbano, es decir, la clave, la riqueza era la tierra y el poder estaba en los castillos del dueño de cada tierra. Estos que eran chiquitos y pobres se tenían que juntar para defenderse. Y ahí empiezan a acumular riquezas de otra manera, que no tenía que ver con la tierra. La expresión burgués quiere decir eso, es decir, vivían en los burgos, que así se llamaban esas ciudades, y se fueron enriqueciendo en base al comercio, a la artesanía, a la producción de bienes que no provenían de la tierra. Acá define eso, ¿no? El término se usó inicialmente para denominar, como bien decís, grupo formado por los habitantes de los burgos, las partes nuevas que surgían en las ciudades bajo medievales de la Europa occidental.
¿Por qué es importante esto? Para que dejen a ver, que se limpien un poco y que dejen de... Claro, ese es el origen. Después, por extensión, la militancia terminó llamándole burgués al que es rico, y al final burgués es cualquier cosa. Cualquier cosa, el que sí. tiene auto, el que, no sé, el que usa corbata. Yo jodo con eso. Claro, vos sos terrible burgués. Terrible burgués, corbata y tengo... En realidad, el origen es ese, y sí se terminó usando para quienes, para los que ganaban plata en base al capital, a la inversión de capital. Bien. Porque el noble no usaba mucho, no tenía mucho, lo que usaban tierras, compraban tierras o conquistaban tierras, esa es la riqueza para el régimen feudal. Para la burguesía naciente, su poder está en el dinero, en la moneda. Y por eso, bueno, se suele decir que la burguesía es capitalista y bla, bla, bla. Bueno, pero de eso pasó muchísima agua bajo los puentes. Y hoy lo que tenemos a nivel mundial son que algunos de esos especuladores, que tal vez sus recontra tatarabuelos empezaron cambiando monedita en una feria, sí. Bueno, hoy controlan la economía de países del mundo. Y el salto tecnológico ha llevado a que ya no necesiten, porque ¿qué pasa? El burgués precisaba aprendices, precisaba gente que le laburara en el taller para poder sacar más producción. Al principio empezaron trabajando solos, los rituales hay que cumplir. Sí. Si no es mala suerte. Exacto. Entonces, de ahí viene la idea de la explotación, bueno, porque el tipo para producir más tenía que contratar empleados y bueno, va creciendo hasta que se montan fábricas. Pero ¿qué pasa? Todo ese mundo de la burguesía convencional estaba basado en el trabajo humano. Claro. Se necesitaba laburo, se necesitaba gente que trabajara. Hoy estamos en un mundo donde el trabajo pierde pie, donde cada vez ya no hay grandes fábricas que ocupan a miles de personas, ya no hay cosechas en las que trabajan, es decir, cada vez más se mecaniza todo. Sí. Qué increíble, la gente no entiende el mensaje, ¿no? El de cuando le cortás, o sea. Exacto, sí. Lo cierto es que eso hoy la capacidad de laburo, de fuerza de trabajo, ha perdido importancia en la economía. Y se vuelve mucho más importante en la economía el control de ciertos recursos que son esenciales. Eso lo hemos dicho, es decir, tierra, agua, energía y minerales, básicamente sobre eso gira. Y el objetivo del poder económico es controlar las fuentes de esos recursos. Y ya no tanto conseguir gente que le labure. Sí, ya sé, Medina, sí está en la maquila y están donde trabajan esclavos. Sí, sigue habiendo eso, porque nada de esto. Mientras estaba la burguesía creciendo, también había tipos que se deslomaban cultivando la tierra como campesinos. No es que las cosas se decreten y cambia todo de un día. Pero, tendencialmente, está claro que existe una tecnología que, con mucho menos dinero, trabajando 24 horas del día, sin licencia, sin aguinaldo, sin vacaciones, sin derechos laborales, sin nada, va a producir lo que hoy producen seres humanos. Claro. Lo que hoy todavía en algunos lados producen seres humanos. Esa es una tendencia. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que la idea democrática estaba fundada en la ley de las mayorías de Locke. Estaba fundado en un mundo donde el capital necesitaba el trabajo. Entonces había que integrarlos, y la voluntad general comprendía a todos, porque todos eran parte del sistema económico. Hoy lo que estamos viviendo es que hay sectores de poder económico que ya consideran excedentaria e innecesaria a gran parte de la población del mundo. Entonces te dicen que somos demasiados, que el calentamiento global, que el cambio climático, que la contaminación, que el consumo, que la limitación de la energía. Es decir, ¿por qué? Porque no somos necesarios al modelo económico. Por eso es que están intentando esos estados poderosos, benefactores, en lo que le llaman una renta básica única. Es así, ¿no? Sí. Para que el Estado, bueno, entregue, para mí es así, vos entreganos los recursos naturales que nosotros te damos la guita para que vos le des a las personas que no van a quedar obsoletas a nivel laboral. Empieza así, pero ¿cuánto va a durar eso? ¿Cuánto tiempo te van a bancar? Te van a bancar sin que produzcas nada. Entonces, para mi modo de ver, este proyecto económico, este modelo económico que se viene, que ya no necesita a tanta gente,
y no los necesitan ni como productores ni como consumidores, porque si la mercadería es escasa, si la mercadería que tenés es escasa, no necesitas miles de tipos reclamándote. Claro. No, querés menos público que pague bien lo que vos tenés para entregar. Ahora, ¿qué efecto trae eso? Bueno, trae que la vieja idea democrática empieza a ser una idea incómoda. Es mucho más eficaz, mucho más... Claro, porque donde vos tenés un sistema que la gente... Si el gobierno depende de vos... Rompe las pelotas. Si los matás de hambre, Claro. si te van a empezar a patear. Claro. De hecho, es lo que pasa. Entonces, hay que hacer enormes esfuerzos para que salgan gobernantes que aparenten prometerle al pueblo no sé qué, pero después en realidad hacen lo que les mandan de afuera, pero después se arma el lío, porque claro, el tipo prometió maravilla y después prometió no aumentar los impuestos, pero aumenta los impuestos, prometió que iba a defender los recursos, pero después firma contrato que los entrega, prometió que no se iba a endeudar, pero se endeuda y así vamos. ¿Hacia dónde confluye eso? Bueno, yo creo, parece notorio que cada vez más es el poder que se ejerce a través de los organismos internacionales, y básicamente de los organismos internacionales de crédito, ¿no? Es decir, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y las 10.000 sucursales que tienen, vienen y te dicen, bueno, hay que hacer tal cosa, hay que hacer las bicisendas por San José, donde no pasa ni el oro, pero hay que hacerlas. No, vamos a hacerlas directamente en el medio 18. Además está en las 18, pero hoy venía por San José. Sí, ¿lo viste la pintadita? Toda pintadita, no hay Sin nadie, una bicicleta. Pero hay vino préstamo para eso. Porque entre los objetivos está reducir el consumo de combustible y la cantidad de autos. Entonces, el poder de decisión, y esto creo que lo experimentamos todo, está pasando cada vez más hacia organismos de crédito que tienen detrás el capital financiero. Son expresiones. ¿Quién trajo UPM acá? El Banco Mundial. Chau. ¿Quién diseñó el modelo de producción forestal y celulósica? Fue el Banco Mundial. Después lo encajó acá, prestó plata, plim, plan, plum, pero te estableció una política. ¿tá? Y ¿quién financia las políticas de género, estas de la discriminación positiva y no sé cuánto? Son los organismos de crédito internacionales. ¿Y quién financia la reforma educativa, esta que está haciendo que los chiquilines se taren, la que va a hacer que... Lo está haciendo y lo va a hacer más. Y son el Banco Mundial y el BID. ¿Y quién determinó que las jubilaciones tuviesen que bajar? El Fondo Monetario Internacional, que vino acá a supervisar que se aprobara la reforma previsional. Así que, en definitiva, es lo que está gobernando, en realidad, es el poder económico, el poder financiero está gobernando, dictando las políticas. Tal es así que somos testigos y estamos asistiendo al cómo se desdibujan las facciones políticas. Es increíble. Tiene tanta incidencia esto que los que decían que era blanco hacia atrás, ahora dicen que es negro. Y van en contra hasta de su propia filosofía, ya sea liberal o socialista. Claro. Porque están siendo contradictorios en lo que dicen, lo que sostienen, dos argumentos, estas dos líneas que hablabas vos, que marcan dos facciones políticas o dos ideas enfrentadas, pero terminan haciendo lo mismo. Ha sido tan grande la injerencia, o al menos siempre lo fue, pero hoy se ha caído ese telón, como vos decías en algunas columnas. Ahora somos nosotros, macho, y te decimos quiénes dominamos el mundo y qué queremos que pase acá. Antes era como más escondido, digamos. Exacto. Tenía una gran careta. Entonces, este traslado del poder hacia organismos internacionales que se manejan a través del dinero, el poder de decisión, y restarle a los gobiernos y a las sociedades poder de decisión, es un mecanismo muy conveniente para quienes tienen el poder económico. Y ningunea, lleva a la nada a quienes no tenemos el poder económico para incidir a nivel global. ¿Por qué elegí este tema hoy? Bueno, porque muchísima gente, llevada por los malos resultados de la aplicación del régimen electoral, que no es el principio democrático, hay que distinguir. Una cosa, es decir, el gobierno... es simplemente un mecanismo. Es un mecanismo que puede ser bueno o malo. Bien. Y después está cómo lo usamos también, que es otro problema, porque si a vos te mienten sistemáticamente y tenés dos mentirosos, y vos, este año voto este mentiroso, el año que viene voto el otro mentiroso, todos los años me decepciono, entonces cambio de mentiroso y estoy siempre en la misma. Bueno, claro. Ese es tu problema.
yo qué sé. Por supuesto que hay mecanismos que ayudan a eso, como el costo de las campañas electorales. Claro. ¿No? Es decir, está clarísimo eso. Pero lo que no podemos perder de vista, y esto es muy importante, es esa idea que de alguna manera plantearon los contractualistas de que el poder, la legitimidad de todo poder político proviene de la voluntad de la propia sociedad. Y la sociedad tiene que defender su capacidad de incidir y de elegir y de castigar a quien tiene que hacer, y de castigarlo sacándolo de las posiciones de poder a quien tiene que sacarlo. Bueno, pero para ellos, sabiendo que puede pasar eso, desde que has empezado con la columna en este programa, hemos desarrollado eso, analizado por qué hay tanto, no existe el compromiso cívico, no existe la concientización sobre esto. Exacto. Hay una actitud que es, son todos iguales, yo no sé qué, no se puede hacer nada, no sé qué. Bueno, ese es un discurso que le viene fantástico a quien quiere demoler tu capacidad de pensar, porque quiere trasladar el poder a organismos tecnocráticos. Sí. ¿Cómo van a justificar? ¿Por qué no se habla de la tecnocracia? Bueno, porque esa es la madre del borrego. ¿Cómo le escapan a hablar de la tecnocracia? Cuando yo estudio sobre la tecnocracia, es lo que está pasando hoy. Están dominando los tecnócratas. Es exactamente eso. Porque, ¿qué pasa? Toda forma de poder necesita un argumento legitimador. ¿Sí? Yo mando porque, no puedo decir porque yo soy yo y se acabó. No, mando porque Dios me eligió. Porque este es el orden natural que hay. Eso primero. O mando porque la voluntad popular me puso acá. Bien. Yo he hecho 10.000 trapisondas para que la voluntad popular eso diera es la mitad. ¿Y ahora? Y ahora está viniendo un nuevo discurso legitimador que tiene que ver con la llamada ciencia, que en realidad... Claro, es el origen de la tecnocracia. Es la tecnología, exactamente. Es decir, ¿por qué hay que hacer esto? Bueno, porque es lo que los científicos dicen. Exacto. Porque es lo que la ciencia indica. Porque los que saben dicen... Entonces vos tenés... Los que saben son médicos, son economistas, son tecnócratas de distintas áreas, que empiezan a decir qué es lo que hay que hacer. Y ya el argumento no es porque la gente lo quiere, sino porque esto es lo que hay que hacer, porque es lo que el conocimiento indica. Sin embargo, el gran argumento legitimador, la función que antes cumplió la voluntad popular y que antes había cumplido la voluntad divina, hoy se está pretendiendo que la cumplan organismos técnicos. Claro. Es decir, que están controlados por el poder económico. Vamos a entendernos, porque, las revistas científicas, las academias, las universidades, todo está financiado, los proyectos de investigación, los laboratorios, todo está financiado por las fundaciones del capital financiero. Claro. ¿Tá? Y por los organismos internacionales que controla el capital financiero. Entonces, ¿cuál es el discurso que va a venir como científico, como técnicamente correcto? Bueno, es el discurso que le interesa al poder económico. Claro. Chao. Y si dejamos, si abandonamos, si dejamos perder la idea de que el poder político viene de nosotros, estamos fritos, porque se va a instalar esa tecnocracia controlada por el poder económico. Ya lo estamos viendo operar en el mundo. El poder económico es la tecnocracia. Son tecnócratas, porque lo que emana de ahí es dejen a los que saben. Nosotros sabemos si es un mundo dominado por una élite tecnócrata, que está aplastando absolutamente todo. En realidad muchos tecnócratas son empleados de la élite. Bueno, también. ¿No? Es decir, los que controlan el poder económico son unos cuantos, pero unos. Y después hay una cantidad de gente que cumple órdenes. No es, porque esto es una cosa que te dicen, sí, van a juntar a todos los científicos para decir, no es necesario juntar a todos los científicos, lo que tenés que hacer es hacer un discurso, digamos, científicamente correcto, e impartirlo en todas las cátedras con financiación. Entonces, hoy todos los discursos tienen que decir que cuidado con el cambio climático, todos los discursos tienen que decir que estamos al borde de pandemias terribles, todos tienen que decir que estamos al borde de una crisis de esto y de lo otro. Y después eso se incorpora en los libros para publicar en las revistas científicas controladas por el mismo poder económico. Tenés que decir eso, porque si decís lo contrario no te publican. Bueno, ¿Locke era el de las mayorías o Rousseau? Locke. La ley de las mayorías. Y bueno, en la comunidad científica ahora se rige por eso. Bueno, la mayoría, ante el consenso la mayoría. Bueno. Ahora, ¿cómo obtengo esa mayoría? ¿A través de qué? De la academia y de dinero. Claro. ¿Ah? Porque hay una minoría, en esto de la pandemia pasó, había una minoría que estaba diciendo, no, esto no es así, pero ganan las mayorías, punto. Claro,
sobre todo porque son la mayoría las que están financiadas, las Claro. que tienen el respaldo de los organismos Exacto. internacionales, las que tienen la capacidad de llegar por todos los medios de comunicación, las que van a conseguir las cátedras, las que van a ir a los congresos. Exacto. Si vos sos un científico honesto pero disidente, te perchan. Sí. Vas a perder el cargo en la universidad, no te van a llevar a ningún congreso, tus libros no se van a publicar, ningún periodista va a venir a decir, ay, usted dice una cosa. No. Está prohibido. Porque el discurso científico avalado es este. A través de la idea de Rousseau del bien común. Sí. Y bueno, viste, todo es... porque en sí. realidad lo que estuvo en la pandemia fue por el bien común. Hagámosle caso a los tecnócratas o a la ciencia, a esas pseudociencias. Pero no estaba basado en la voluntad general, sino en un discurso tecnocrático. Claro. Es decir, esto hay que hacerlo así, hay que cerrar, hay que esto, hay que lo otro. No había lo que Rousseau plantearía, que sería la asamblea o el debate de los miembros de la sociedad para conformar la voluntad Sí, general. no, olvídate. Esto vino de arriba, vino desde la OMS, el origen era otro, pero pasó por la OMS y bajó al mundo como un mandato de la OMS. Sí, acá en el Uruguay tuvimos al grupo asesor honorífico científico, El científico GACH. el GACH, el famoso GACH. Y el presidente actual de la República dijo de las, 100 recomendaciones, seguí 98. Todas las recomendaciones se impartieron a través de este grupo de científicos que teníamos. Exactamente. Y esto se expresa en todo, porque cada vez más decisiones se toman en base a recomendaciones tecnocráticas y financiación de los organismos de crédito. ¿Cómo cambiamos eso, Bené? ¿Cómo le hacemos frente a eso? Bueno, yo creo que ahí, y eso me parece fundamental, no hay más remedio que reivindicar el principio legitimador democrático. Por eso me preocupa mucho cuando tanta gente está dispuesta a tirar, como no le gusta el mecanismo, los vicios del mecanismo representativo que funciona, terminan tirando el principio básico y no se dan cuenta que están entre dos fuegos. O volvés a un régimen teocrático, cosa que no va a pasar, o vas a un régimen tecnocrático, es decir, económico tecnocrático, donde no sos nada, donde sos prescindible. ¿Por qué? Porque consumís mucho, porque gastás mucha energía, porque demoras mucho en morirte y hay que pagarte mucha jubilación. Ese es el discurso tecnocrático. Claro. Porque el tecnócrata es así. A ver, ¿cuánta población tenemos? ¿Y esto qué producen? ¿Esto para qué? Nada. ¿Cuánto les queda de Pa' vida? afuera. Va para afuera, no la atiendas, no le gastes recursos. Liquidémoslo porque... Bueno, ¿y cuántos nacimientos? Demasiados nacimientos, terminamos. Y si la eutanasia, y si el aborto, y si esto, y si lo otro, porque esa es la línea que para un tecnócrata es más conveniente. Es más conveniente que no tengas hijos, es más conveniente que te mueras antes, es más... Claro, cualquier economista del Banco Mundial te va a decir, sí, no, viven demasiado, chao, no nos da para el sistema jubilatorio. Bueno, este movimiento tecnocrático es un movimiento social originado en los Estados Unidos durante las décadas del 20 y del 30, pero creo que tomó más popularidad en la década de los 60, de los 50 y los 60, que tenían su lugar, abrieron, era como una especie de secta, Sí. ¿no? Que abrió Sí, un poco sí. su idea al mundo. Donde estaba el papi de Bill Gates. Ahí va. Y otros Y aboga por un señores. sistema social donde el bienestar humano se optimiza mediante el análisis científico y el uso extendido de la tecnología. Pero pará, Eso es. porque esta es la parte y ya te dejo. Los tecnócratas abogan por la tecnocracia. Esto es una forma de gobierno en la que los científicos y demás expertos toman las decisiones al servicio de la humanidad. Claro, ¿ahora qué garantía tener servicio de la humanidad? Ninguna, porque el poder absoluto corrompe, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, Entonces, la vieja idea de Locke de resistencia a la opresión toma fuerza. Y la idea de Rousseau de que sí, está bárbaro con el bien común y todo lo demás, pero ¿quién decide eso? Claro. Los propios ciudadanos, no un tecnócrata que viene. Rousseau hacía absoluto hincapié en que eso era indelegable. vos sabés que La qué voluntad bueno. general tenía que ser directa. Estamos medios conectados porque decís que carajo tendrá que ver, pero tiene que ver por la descripción que haces del poder, quién lo tiene. Y ayer estuve viendo no es un documental, sino son extractos de la Revolución Cubana, ¿no? Todo pegaditos. Y bueno, era la mentira de Fidel Castro, ¿no? Así estaba puesta, por lo que él decía al principio y lo que terminó pasando. Y yo veía en ese desarrollo, que ahora lo vamos a pasar mañana, desde a partir de las 8 lo vamos a poner, que él se subía, ¿no? Y le daba a elegir al pueblo, que levante la mano si están de acuerdo con la decisión que vamos a tomar. Y la gente, en su mayoría, levantaba la mano. Y lo llevó a la debacle total porque después le dijo, es por acá la venta de carne, el coso. Vamos,
Sí. ¿Cambiamos la ley? Sí. Lo hacían digamos, el pueblo eligió el destino de Cuba. Hay también una gran estrategia de manipulación de masas a través de eso, porque si ahora se parara Luis Lacalle Pou y le voy a dar a todo el Uruguay, ¿qué hacemos? Levante la mano que esté de acuerdo. Entonces, después diría, como dijo con el Gach, yo no tuve la culpa. La gente eligió la mayoría. Ese fue un pequeño experimento. Yo no fui, fue el Gach que dijo. Y los del Gach se fueron. Fue a la mierda. Dijeron, no, renunciamos ahora, no sé cuánto. Se fue hasta el ministro de Salud, Unir. Claro. Se fue a la mierda el ministro de Salud. Claro. Es decir, esto fue un experimento de lo que es lo del Gach fue un experimento de un gobierno tecnocrático. Claro. Si yo pongo a unos científicos políticamente irresponsables, porque nadie los eligió, un poder no elegido por el pueblo, electo, que dan consejos, y entonces el poder político después se ejecuta. Pero dice, pero yo no soy el de la idea, esto me lo aconsejó el que sabe. Claro. Y el que sabe dice, yo te di un consejo, después si lo aplicas. Al final, el gran bonete, nadie es culpable, pero las cosas pasan de acuerdo a una cierta línea que tampoco la fijan ni los científicos ni los políticos, viene del poder económico. Pero lo que antes se revestía como expresión de la voluntad mayoritaria, están tendiendo a revestirlo, a legitimarlo como opinión de los técnicos que saben. Entonces, pasar del sistema democrático, no el sistema electoral, sino el concepto básico de que los gobiernos son emanación de la sociedad, a un concepto de que los gobiernos tienen que ser lo que los científicos dicen que tienen que ser, es una idea peligrosísima. O sea, tenemos esos dos modelos. Hoy posibles hay esos dos modelos. O seguimos defendiendo la idea de que el poder es nuestro y somos nosotros los que tenemos que decidir quién manda y qué se hace, o vamos rumbo hacia un poder que ya no viene del cielo, viene de las cuentas bancarias. Por eso, yo no, por ejemplo, a nivel personal, yo no estoy diciendo que caiga abajo este sistema democrático. Ni sueño con un estallido social y que quemen el Palacio Legislativo. Ahora sí que por lo menos, para mí, equivocado o no, es mi posición, pienso que darle la espalda a los políticos que forman parte es importante, es una buena respuesta, porque esto sucedió, está sucediendo, que aunque sea el voto obligatorio, la gente no está yendo, pero no es porque tenga displicencia, que me vale madre, sino porque no quiere darle el beneplácito, o no quiere darle la posibilidad a que vuelva a pasar lo mismo. Entonces yo lo veo válido eso. Yo estoy de acuerdo. O sea, a mí sinceramente el sistema político como está no me convence en absoluto. Lo que no quiero perder es la idea de que somos nosotros los que tenemos que definir cómo está. Sí, claro. A ver, si 3,5 millones de uruguayos tuviésemos algunas pocas ideas claras y compartidas, como preservemos lo nuestro, preservemos nuestro territorio, no nos endeudemos más porque el endeudamiento nos termina liquidando. Haciendo bajar los lienzos. Claro, esas pequeñas ideas compartidas ya cambiaría la pelota, porque nadie elegiría a tipos que van a hacer esas políticas. Yo creo que el sistema político está viendo, al desdibujarse, al defraudar hasta su propio electorado, su cuerpo, su porción del electorado. Yo creo que está viendo esto, porque, por ejemplo, acá, en este programa, hay gente de todos los palos, no son, hay blancos, hay colorados, hay frente amplistas, hay de todo acá, pero que estamos dándonos cuenta de esto que estamos hablando, y lo importante que es, de alguna manera, unirnos en esta, y después si se genera un cambio, cada uno va para su huerto. Después puedes discutir lo que quieras, pero creo que es fundamental. Hay una cosa que seguir existiendo, porque, y esto es clave, el único lugar donde podemos pesar, donde tenemos un esquema de derechos políticos y de garantías individuales que nos amparan, es el Estado uruguayo. A ver, anda al mundo sin el pasaporte, no existe nada, sos una nada en la tormenta. Sí, es imposible derrumbar un sistema ya establecido de esa manera. Por eso, sí. ¿Cómo bailamos adentro? ¿Y a dónde vas a quejar? Si te matan, te encierran, te encarcelan en cualquier lado, ¿a dónde vas a quejarte? ¿Qué? ¿A la Corte Interamericana, a la Corte de no sé dónde? Sí, sabemos cómo funciona. Ya vemos cómo funciona. Es decir, el único lugar donde vos, de alguna manera, tu opinión cuenta es
tu país y donde tus derechos de alguna manera existen, es tu país. Y si no los defendés y si no preservás ese lugar, no sos nada. En un mundo gobernado por el Fondo Monetario Internacional, sos nada, sos un ser prescindible, porque ya consumiste mucho. Bueno, estos organismos internacionales son los que están recomendando, entre comillas, exhortando, entre comillas, a los estados, regular contenidos, cancelar contenidos, están aplicando fascismo puro. Exacto, están tratando de limitar el derecho de expresión. ¿Por qué? Porque lo que quieren implementar no es un proyecto popular y quieren evitar que eso se diga. Claro. Eso está claro, es decir, que advirtamos sobre esto. Onir, andate a trabajar. Sí, 33, me voy a hacer mis cosas. 33 minutos pasan de las 11. Me voy a hacer mis cosas, dice. 33 minutos pasan de las 11 de la mañana. Un placer hablar contigo, Onir, siempre. Lo mismo digo.